con biblioteca virtual de comunicación. Y ella me dice, no, hay otras cosas, pero para mí significa en Washington lo que es el desarrollo de comunicación en salud. Y específicamente asesora regional de redes de bibliotecas e información. Así que Eliane, bienvenida. Ella es original de Brasil. Y nada, estamos muy contentos que estés nuevamente con nosotros y esperamos que tengamos otras ocasiones de poder compartir. Verónica Abdala también ha estado en Puerto Rico, estuvo para acudir de los que están aquí, son bibliotecarios, bibliotecólogos, deben de conocer, y los que están de lado. Ella estuvo hace unos 3 años, ¿verdad? En Acurir, y es gerente de servicios de información de salud. Su sede es en Sao Paulo, en Vireme, donde es la sede de la Biblioteca de la Organización Panamericana, que es uno de los orgullos de la organización en las Américas. Al doctor Damián Vázquez, de Argentina, también la primera vez que él está en Puerto Rico. Él es editor de la revista de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos bien contentos que estés acá con nosotros. También decimos que se repita. Ya hemos estado hablando de áreas que podemos trabajar en conjunto. Así que les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo Puerto Rico y deseando que podamos continuar con esta cooperación técnica. Muchas gracias. Iniciamos en estos momentos la presentación que nos compete en el día de hoy en la región matinera. Invitamos a la señora Verónica Abdala para la presentación del acceso y uso de la información y evidencias científicas para informar los procesos de toma de decisiones. Adelante. Gracias, voy a intentar hablar aquí, manejar todo eso, el micrófono, la computadora y ese aparatito. Primero, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes, poder participar. Agradezco también a la unidad de la OPS, específicamente en KBR y Dani Santos, por ter arreglado, en fin, hecho todas las comunicaciones, de todo lo que fue posible para realizar. Empezó con ella la discusión, después yo entré en el barco, por decir así, en este trabajo. Para mí es de verdad un gusto estar otra vez aquí en Puerto Rico. Tuve 4 años atrás por la ocasión de acudir. Tengo una deuda con el doctor Castellanos porque no he podido encontrar con él en esta oportunidad. Entonces aquí vengo para un poco rescatar este tema. Ahí y aprovechar con ustedes el día de hoy. También vamos a estar todos los 3 días, pero el día de hoy yo les toca a mí un poco más trabajo más duro, vamos a decir así, compartiendo con Eliane esta parte de la mañana, a la tarde también el tema de la BBS. De verdad lo que queremos en esta oportunidad, en este taller, es fortalecer el trabajo, el uso, el acceso y la visibilidad de la comunicación científica, de la producción científica, de la información científica y técnica en salud para los de Puerto Rico, para dar visibilidad a los contenidos de Puerto Rico, para atender a la necesidad de información a los profesionales que están en Puerto Rico, en fin, hacer todo eso de una manera dentro de la Biblioteca Virtual en Salud de Puerto Rico. Entonces, hacer este espacio de la Biblioteca Virtual en Puerto Rico, esa puerta de entrada principal para promover y dar acceso y dar visibilidad a toda la información y comunicación, producción científica, literatura, datos, indicadores de salud, como nos ha mencionado el doctor Raúl, y el doctor Rivera, que habla de este tema.
Bien, mire que, bien, yo soy la misma que está en la foto, que mujeres cambian el pelo, cambio de mujeres, más o menos así. Entonces yo soy esta que estoy ahí en la foto. Bien, y vamos a tratar de hacer un poco informal el tema. Quiero un poco la participación, es bueno tener la participación de ustedes, entonces de manera que ustedes puedan preguntar, comentar, decir, no es así, es de otra forma. En fin, hay allí información, ejemplos de ustedes en esta sesión de la mañana que vamos a estar hablando del tema de acceso a la información. Y ahí tienen algunos tópicos en esta agenda, que es el rol de la información de evidencia en las decisiones en salud, tanto informar las decisiones en salud, informar las políticas de salud, informar las decisiones clínicas, informar la atención a la salud, en fin, todos los ámbitos que se toma alguna decisión a cómo promover que sea informada por evidencia, y ahí yo ya no estoy hablando de basada en evidencia, y la intención es esa, después explico por qué. Vamos a hablar un poquito de la análisis clínica de la información. No es toda la información que me sirve. La información tiene que ver con el contexto, de dónde va a ser aplicada la información. Hay otras formas de analizar críticamente la información. Vivimos en el mundo día de overdosis o de información, por decir algo así. Entonces, cuando empezamos la BBS hace 17 años atrás, el gran desafío que teníamos en América Latina y el Caribe era el acceso a la información. No teníamos las fuentes de información abiertas, disponibles, estaba empezando Internet. Entonces, toda una dificultad tener acceso a la información, al conocimiento actualizado y relevante. Hoy día eso ya es un poco distinto, la forma de acceso y el acceso está cada vez más disponible, abierto, muchas revistas están en acceso abierto. Entonces, la información está por ahí. Entonces todo llena la información, sea a través de Google, porque es más fácil. Pero nos da ahora el desafío de seleccionar esta información y elegir la información relevante, actualizada, contextualizada, que nos sirve. Entonces, y la calidad también, por supuesto, hay muchos elementos para ese análisis que toca a nosotros como usuarios de la información, esta gran habilidad, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar para usar mejor la información. Enseñar un poco las fuentes de información, entrar un poco en la práctica, no tanto en la práctica, es un curso aquí, pero voy a tratar de un curso, un taller así, pues no poner las manos a hacer búsqueda, de hecho, pero sí, si tienen acceso, podemos junto con usted hacer alguna demostración para ver que es verdad, ¿no?, que existe lo que yo hablo. Después, entonces con esto hacer una expresión de búsqueda sencilla, poner los principales recursos, y después viene la parte de cómo buscar información a través de las redes sociales con lesbianizantes, ¿ok? Entonces esa es más o menos la agenda. Voy a tratar vamos a tratar de tomar estos puntos. Entonces, en el primer punto, en el rol de la información, por supuesto, hay gran dificultad para vincular los resultados de la investigación con lo que se hace, cuánto la investigación de hecho impacta en la formulación de políticas, en las decisiones de salud, en lo que hacemos para la salud de un país, de Puerto Rico, y en todos los ámbitos. Entonces, hay muchas, por supuesto, barreras, que son desafíos que tenemos que superar. El tema viene de traducción del conocimiento, eso tiene que ver con la cantidad de información que tenemos también. La información ni siempre está de la forma fácil de ser comunicada a lo que necesita de esta información, entonces el tema de la traducción entra ahí. Y voy a hablar de revisión sistemática, si estamos hablando de evidencia científica, entonces voy a hablar y al fin, que es la evidencia misma. Bien, por supuesto tenemos toda la base de trabajo que desarrollamos en la UPS, en IBIREM y en varios otros grupos, tiene algunos marcos, ¿no? Los antecedentes de esto recién no, pero en 2004 tuve esta cumbre ministerial de investigación en salud en México, de donde se reconoció ahí que el rol de la investigación es insuficientemente reconocido en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Entonces, reconoció la importancia de la investigación
para subsidiar, para aportar, para informar a todos los sistemas, servicios de salud, la organización de las políticas públicas. Eso de hecho no es así tan considerado todavía. Y la investigación de alta calidad se debe facilitar cuando el país tiene un buen sistema nacional de información en salud, lo que nos mencionó el doctor Rivera. Exactamente eso, si no tenemos los datos estadísticos que representan el contexto, la realidad del país, ¿cómo vamos a poder desarrollar buena investigación si esta información no está disponible, visible, accesible, organizada y fiable, ¿no? Porque también hay este tema, ¿no? No podemos desarrollar investigación porque la investigación viene del contexto. Toda la investigación analiza, evalúa, trabaja a partir de datos brutos, crudos, ¿no? Vamos a decir así, que vienen del contexto. Entonces, la investigación desarrollada en Puerto Rico no tiene acceso a estos datos, la materia cruda, no sé cómo es el nombre, bruta, prima, cruda. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar investigación que sirva a los sistemas de salud para que ellos puedan considerar esa investigación me sirve? Yo voy entonces a poder desarrollar políticas y mejorar la organización de los servicios porque tengo una información de la realidad, vamos a decir así. Entonces, es fundamental tener un sistema nacional de información en salud fiable, ¿no? Y así establecer, eso solamente no es suficiente, hay que también establecer los vínculos entre la producción del contenido, la información, de la investigación, con la práctica, con la política, con los servicios, con la atención a la salud. Hay que hacer y ahí hay que desarrollar estos mecanismos o las plataformas de información, talleres como este, en fin, hay varias formas de establecer este vínculo entre la producción científica y la investigación científica y lo que se pasa, ¿no? En la salud de todos. Entonces, en 2005, disculpa que eso está en portugués porque es una imagen, yo después estaba muy apurada con muchas cosas para trabajar y no traducí. Entonces, en 2005, la Asamblea Nacional Mundial de la Salud, la OMS, exhorta entonces a los Estados miembros a establecer mecanismos de transferencia del conocimiento para apoyar la salud pública. Nace en esta oportunidad aquí la iniciativa VIPNet de la Organización Mundial de la Salud, que es una iniciativa, una red para informar políticas públicas, informar políticas de salud, una red que tiene que desarrollar ahí una serie de herramientas de cómo hacer este vínculo de la información o del conocimiento a las políticas públicas, y eso se ha desarrollado mucho en los países más de bajo ingreso, pero ellos trabajan específicamente con policymakers, con tomadores de decisión, con formuladores de política, investigadores haciendo esta aproximación, acercamiento, mejor diciendo, de los que producen la investigación a los que desarrollan, en fin, aplican y formulan las políticas. Porque ni siempre también la investigación atiende a las necesidades de la práctica, de las políticas. Entonces, a veces se está desarrollando, uno tiene curiosidad, vamos a decir así, no tanto está diciendo, ni siempre tenemos la investigación para contestar las necesidades de la salud de un país o de una área, de un problema. En fin, entonces, en este tema, el problema fundamentalmente es que hay mucho esperanza. La evidencia científica, ¿no? La información científica, lo que viene, la evidencia científica básicamente viene de la academia, ¿no? Lo que viene de con metodología científica y todo eso se considera evidencia científica. Habitualmente no es utilizada de una forma sistemática en las propias recomendaciones. Eso pasa también con la propia recomendación de la OMS. Entonces hay estudios mostrando que la recomendación de la OMS no está informada o basada en la mejor evidencia científica, como ellos mismos pueden, nosotros mismos, yo voy a poner aquí yo mismo como parte de esta organización. Entonces esto pasa, es muy difícil cambiar la práctica, vamos a decir así. El discurso es uno y a veces la práctica no llega tanto, tiene muchas barreras para eso. Ni siempre los usuarios finales, los que son consumidores de la información, son considerados, por supuesto, como sus necesidades, ¿no? Existe poca atención de cómo implementar
las recomendaciones globales al contexto local. Eso es fundamental. Entonces, si sale una política mismo a nivel nacional, si un país tan grande como es el Brasil, por ejemplo, una política federal y nacional a veces es muy difícil de ser implementada a nivel de los municipios, que tienen realidad y contexto completamente. Entonces, esas recomendaciones también nos vienen así, lo que yo hablaba de la OMS. Bien, esta aquí es un chiste, pero representa mucho de la realidad. No sé si ya conocen eso, es usado mucho por la gente de la OMS. Entonces hay un balón que está allí y hay un pescador, así que sí. Entonces uno, hola, ¿usted sabe dónde estoy? No, está ahí. Usted está a 30 metros del suelo en un balón. Usted debe ser un investigador. Sí, soy, ¿cómo sabes? Porque lo que me dices es absolutamente inútil, correcto, pero inútil. ¿Qué hago con esto? Usted debe ser un gestor. Sí, ¿cómo sabes? Porque usted no sabe dónde estás, no sabe para dónde va, y ahora cúlpame por sus problemas. Entonces, esto es un chiste, pero exactamente representa la realidad que tenemos, la distancia, la brecha que tenemos entre la investigación y la acción en la gestión. Entonces hay que acercar estos dos mundos, ¿no? Y acercar estos dos mundos que vengan las respuestas a las preguntas, a la necesidad de la información de los tomadores de decisión. Eso se aplica también al área clínica. No estoy hablando mucho de política de salud, pero eso se aplica también al área clínica. Y siempre la atención que se brinda al país refleja los últimos adelantos de la producción científica y todo eso. Entonces, esa sería la situación deseada, el mundo deseado. Pero otras redes para ilustrar que hay muchas brechas del conocimiento, brechas de uno porque no se sabe, no hay producción científica sobre el tema, pero a veces hay y no es usada, no es aplicada. Entonces este hecho que el 90% de 11 millones de las muertes infantiles que ocurren en el mundo, en 42 países del mundo, 63 de estas muertes podrían haberse evitado o reducido por medio de la implementación de los resultados de 23 investigaciones que vinieron de revisiones sistemáticas, eso quiere decir de buena calidad, buen grado de evidencia, y que no fueron aplicados los resultados de estas revisiones sistemáticas de la colaboración Cochrane, que es padrón oro, ¿no? Vamos a decir así, patrón oro de calidad, de evidencia, y no se aplica. Entonces, se podría, ¿no? Eso en general, porque de hecho hay esta distancia entre la aplicación, conocimiento. Entonces eso más o menos se denomina ahí la brecha que existe entre el saber y el hacer, que es el no-do gap, como se habla en inglés, ¿no? Para el uso. Entonces hay que acercar estos dos mundos, este abismo, no sé si la palabra está cierta, abismo, una brecha, que hay entre el saber y el hacer, entre los investigadores. Entonces, en esta línea, en este marco, vamos a decir así, ya está definida, denominada el tema de la gestión, de la knowledge translation, que es traducción del conocimiento, transferencia del conocimiento. Se aplica más traducción del conocimiento, porque no es una traducción a la otro idioma, pero da una cara, un empaquetamiento, no sé, una forma que es más fácil el uso de los resultados de la investigación, el uso del conocimiento aplicado en un lenguaje dirigido a su audiencia, a su público. ¿Okay? Entonces es un proceso dinámico e interactivo, hay que conocer la necesidad, ¿no? Que incluye tanto, puede ser a través de una síntesis, de una diseminación, de un boletín, de una newsletter, un formato hay que definir de acuerdo a la audiencia, para mejorar entonces el uso más efectivo del conocimiento. Y hay que tener mucha interacción entre las audiencias, entre los dos públicos, disculpa. Entonces, el conocimiento y evidencia de que es más o menos, y ahí hay otro cuento. Yo voy a pasar ya después a una parte más práctica, estoy aquí en una introducción, ¿no? Entonces, y ahí hay aquí está la fuente de referencia de todo eso. Una traducción libre, entonces, me disculpa, el conocimiento es como un buen vino,
vamos a decir así. El investigador lo elabora, el paper científico lo embotella y durante el peer review, Damián hace todo eso, y sale, llega ahí el artículo, y la revista entonces se publica este buen vino, vamos a decir así, pega la etiqueta, hace todo el trabajo y ahí queda como si fuera la revista La Bodega. El vino está ahí, el conocimiento está ahí, muy bien registrado en el formato, todo espléndido. Pero el problema es que solo tiene sentido este vino si alguien lo toma, ¿no? Se lo bebe, se sirve y se da en una copa. Y eso es exactamente el proceso que es así una traducción del conocimiento, ese vino. Entonces, está ahí la información en una revista, en un artículo, en una tesis, muy bien, pero eso no es suficiente para hacer el uso de esta información. Entonces, podemos organizar en la biblioteca virtual nuestras bodegas, muy bien, con todo el contenido, con los mejores vinos, con toda la información, pero eso tiene que usado, dar sentido, de hecho, impactar en las decisiones, informar las decisiones, eso es lo que queremos buscar. Por supuesto, factores que determinan el uso de la investigación, o el no uso de esta información, investigación, evidencia, hay muchos, tanto a niveles de la característica del conocimiento mismo, en términos de metodología de los estudios, y otros de facilidad del uso de la interfase que se tiene, lo que van a usar y dónde está la información. Entonces hay varios tipos, voy a hablar un poquito de eso, porque los procesos de toma de decisión no son tan sencillos como uno puede pensar que sea, no son tan lineares, voy a ir a buscar, aquí va. Hay muchos factores que influencian en el proceso de toma de decisión, sea en la formulación de política, en el cuidado, atención a la salud. Entonces, la evidencia, el conocimiento es uno de los factores, un elemento importante que debe ser reconocido su utilidad y su importancia, pero no es el único elemento que va a decidir o que va, en fin, hacer la práctica suceder, ¿no? Entonces, son muchos elementos. Y en el mundo en general de las políticas, principalmente, es muy complejo. Hay el tema del contexto que tiene que ser evaluado fuertemente. Entonces, la decisión, la evidencia de alguna manera ordena este proceso, pero no es el único elemento de este proceso. El mundo real, ese es un ejemplo, fue sacado de un artículo de Canadá. Entonces, en la vida real es muy confuso, hay las cámaras de diputados, hay los senadores, hay primer ministro, hay la iglesia, hay, en fin, la sociedad civil, hay un montón de elementos que de alguna manera influencian en esto. Entonces, el proceso de toma de decisión es mucho más complicado, con un gran número de factores que influencian, más allá de la evidencia, el conocimiento está por arriba, vamos a decir así. Entonces, los desafíos de hacer con que los resultados de la investigación, además de competir con otros factores, que no es valorado por quien toma la decisión, no considera este elemento como un punto fundamental dentro del proceso de la toma de decisión, y la evidencia disponible a veces no es la relevante para mí. Entonces, si yo no tengo disponible, accesible los datos de información en salud de Puerto Rico, por ejemplo, las que está disponible no sirve a la decisión de Puerto Rico. Y así va. Entonces es un poco ¿cómo se llama? Pelota de nieve, así como las cosas así. Y la que está disponible, a veces que sea relevante, a veces ni siempre es tan fácil de usar. Uno no sabe dónde está y no sabe manejar las herramientas de la interfaz mismo de búsqueda. A veces no está en el idioma. A veces está con un lenguaje del artículo científico que ni siempre es totalmente absorbido por un gestor. ¿Cómo va a interpretar un ensayo clínico controlado, una revisión sistemática para sacar de ahí qué tengo que hacer? Entonces, los tiempos también de las decisiones son mucho más así apurados. A veces, dependiendo de la emergencia, ¿no? Hay que tener la información así y a la mano, ¿no? Entonces, la información, el conocimiento científico, la producción no es comunicada de una forma muy efectiva, entonces tenemos que entrar en la biblioteca virtual de salud y encontrar esta información, a veces también no está disponible ahí. Y los tomadores tienen mecanismos, los tomadores no tienen los mecanismos que sea así como parte del proceso de la toma de decisión.
a usar la evidencia. Entonces, entonces, assim, já era algo natural, vamos dizer assim, uma disposição de usar a informação, o desafio. Entonces, en este contexto, la diseminación pasiva de los resultados, hallazgos, ¿no?, de la investigación hacia los tomadores, otros grupos, sería muy poco efectiva. Y es necesario entonces diseñar estrategias, ¿no?, para la transferencia de este conocimiento a la práctica y la traducción del conocimiento. Entonces, la idea es clara, acercar a este grupo de interés, saber, conocer la necesidad y hacer con que ellos usen, ¿no?, acercar a eso. Y hacer con que la investigación sea también informada, porque una mala investigación también, si no usa la mejor evidencia, no va a servir también. Entonces, la calidad de la información y la investigación producida es fundamental también en este proceso. Entonces, para hacer traducción del conocimiento, facilitar esa traducción del conocimiento, esa transferencia del conocimiento, tenemos que saber muy bien a quién estamos transmitiendo, qué es el mensaje que queremos, ¿no?, qué vamos a traducir, qué vamos a transferir, a quién se está transferiendo, a la audiencia, y cómo debemos transmitir esto. Voy a pasar un poquito más rápido porque está hablando mucho, ¿no? Entonces, hablando del mensaje, considerando toda la cantidad de información, es mejor que trabajemos con los resúmenes de evidencia, o revisiones sistemáticas, a la vez que no tengamos, o estudios, artículos y reporte, por supuesto, si tenemos un resumen de la mejor evidencia ya con el lenguaje, con el formato que el decisor puede venir ahí, mire, eso tengo que hacer, ya con todas las referencias bibliográficas de la mejor evidencia, ya organizar para la toma de decisiones. Un resumen de evidencia explica, además del problema, la mejor evidencia, da las acciones que tiene que hacer, cómo implementar, evaluar el contexto. Entonces, así, todo muy una receta básica de cómo usar este conocimiento. Las revisiones sistemáticas, yo creo que saben más o menos qué es, ¿no?, que sistematiza, reúne, compila artículos individuales, estudios individuales, y así una meta-análisis muchas de las veces. Entonces, son los mejores. No es que si no hay un resumen de evidencia, si no hay una revisión sistemática, yo no puedo dejar de tomar decisión. En cuanto tomador de decisión, yo no puedo decir, no tengo una revisión sistemática sobre el tema. Todo lo que hay no es relevante para Puerto Rico, no voy a hacer nada. Eso no es el caso. Entonces, hay que, por supuesto, lo mundo ideal, no, todavía no hay. Entonces, las revisiones sistemáticas responden a una serie de cuestiones, principalmente muchas sobre efectividad de una acción, funciona o no funciona determinada intervención para determinado contexto. Entonces se recompila todos los estudios que evaluaban esta efectividad o el cambio de comportamiento. Hay varias aplicaciones de una revisión sistemática, pero no es solamente para atención clínica, ya ha cambiado mucho el tema. Hay muchas revisiones sistemáticas sobre sistemas de salud. Entonces uno piensa que la medicina basada en evidencia, la Cochrane trabaja, eso es para la parte clínica, no tiene que ver nada con eso, el gestor, la salud pública no usa ese tipo de información, un error, eso ya está de lado hace mucho. Entonces hay mucha producción, incluso que se evalúa el impacto de la equidad, de la dimensión de la equidad en las intervenciones en salud, porque a veces puede ser que una decisión puede generar más inequidad, por más efectiva que se ha comprobado que la intervención ha sido. Entonces, por ejemplo, si pone ahí una intervención de salud para resolver algún tema, la esquistosomiasis ya no hay más, pero imaginemos que tuviera algún caso y la atención a la salud pública el decisor tuviera que adoptar alguna intervención que esa requiera un grado de educación, vamos a decir, de la población para que la intervención pueda ser aplicada. Y si tengo un grado de educación donde la enfermedad pasa, es exactamente un grupo de población que no tiene este grado de educación requerido por la intervención, eso va a generar mucho más inequidad que efectividad, por más efectiva que tenga sido comprobada esa intervención. No sé si me explico bien, a veces por el idioma, me disculpan.
y tampoco soy del área de salud. No soy del área de salud, pero no profesional de la atención y la política. Bien, las revisiones sistemáticas, por supuesto, tienen muchas ventajas. Mucho mejor usar una revisión sistemática que un estudio primario que considera un tamaño de la muestra ahí, donde es mucho menor que una revisión sistemática que reúne todo, entonces es mucho más de grado de evidencia, entonces hay muchas ventajas. No tienen que leer muchos artículos, yo tengo una revisión sistemática, quedo por ahí, no tengo que buscar todo, no es una revisión de la literatura que tengo que hacer para tomar la decisión. Si encontramos revisión ya facilita, entonces eso incluso quita tiempo, ¿no? De tomar la decisión, en fin, hay todo un formato muy interesante, una metodología ya bastante apurada, vamos decir así. Pero ni todo, hay que pensar el tipo de la necesidad de información. ¿De qué estamos hablando? Si estoy hablando de un tema de financiación, de financiamiento, yo mejor buscar una revisión sistemática que tenga este tema de financiación o de costo, efectividad, que son las evaluaciones de economía en salud, de económicas de salud. Si yo estoy hablando de organización, de prestación de servicios de salud, hay revisiones sistemáticas que tocan ese tema para servicios de salud. No voy a buscar una investigación que considera más la parte básica, vamos a decir así, principalmente de los medicamentos, ¿no? La gobernanza de los servicios y la intervención, cómo se implementa, cómo se tiene que organizar los sistemas de salud. Entonces, dependiendo del tipo de necesidad, yo voy a buscar la mejor plataforma de información que responde a este tipo, o contenido que responde, o mismo que sea revisión sistemática que responda a este tipo de pregunta, ¿no? Y muchos de los ejemplos que voy a mostrar de traducción de conocimiento de plataforma están orientados a este tipo. Y la audiencia, ¿no? El segundo paso de la transferencia del conocimiento, ¿quién son? ¿No? ¿Para quién? Entonces, dependiendo para quién es la que quiero transferir el conocimiento, traducir, esto va en un formato, vamos a decir así, distinto. Muchos de los públicos, el tipo de público en este caso, para la investigación, entonces teniendo aquí los investigadores, los actores, vamos a decir así, ¿no? Los profesionales de salud, los pacientes, el público en general, los consumidores, administradores, gestores, los formuladores de política y la industria. Entonces los investigadores en verdad pueden actuar en cualquier uno de estos tipos de investigación, la básica, la clínica, del sistema de salud y la salud poblacional, de la población. Los profesionales interesan más en dos tipos de investigación, los pacientes también, los administradores, gestores, la investigación para sistemas de salud y de salud poblacional, los formuladores de estos tres, la industria, mucho más en la tipo de investigación básica y la investigación clínica. Entonces, un poco para mostrar, dependiendo de la audiencia, ¿no? de tipo, aquí solamente destacando que el tema de la política, ¿no? De la gestión de la salud pública, lo que más interesa son evaluaciones o investigaciones, disculpa, para sistemas de salud principalmente. Pero no podemos dejar de lado la investigación de la clínica, porque si la salud de la población viene de la atención, cuidado de la salud, y mucha de la investigación viene de la clínica, eso también interesa saber a los formuladores de política. Entonces, así un poco para qué es la evidencia, ¿no? Porque estamos hablando de toma de decisión basada en evidencia, informada por evidencia. No sé, ¿qué les parece? ¿Qué es la evidencia? ¿Alguien quiere? ¿Le ocurre? ¿Qué es la evidencia?